múltiple es una neoplasia maligna de linfocitos B. Se caracteriza por un crecimiento descontrolado de las células plasmáticas anormales, displásicas, que se acumulan en la médula ósea, tejido blando que se encuentra dentro de la cavidad de algunos huesos, y producen en exceso una proteína monoclonal, paraproteína. El mieloma múltiple evoluciona de forma insidiosa y en el transcurso de un tiempo produce daño a órganos blanco. Cuando las células B responden a una infección, maduran y se convierten en células plasmáticas. Dichas células producen anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas, que ayudan al organismo a atacar y destruir los gérmenes. Personas famosas que tipos de mieloma. Las células plasmáticas pueden producir diferentes tipos de inmunoglobulinas. Por tal motivo existen diferentes tipos de mieloma, en dependencia del tipo de inmunoglobulina o paraproteína producida en la célula plasmática afectada. Cada inmunoglobulina tiene una estructura específica con dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Tipos de cadenas pesadas. G, A, D, E y M. Definen el nombre de la inmunoglobulina. Tipos de cadenas ligeras. Kappa y lambda. Frecuencia 2 a 1. Entre el 52 y el 60% de los pacientes tienen mieloma IgG. El segundo mieloma más frecuente es IgA, 21%. Mielomas de tipo IgM, IgE e IgD son menos comunes. El 16 al 20% de los casos tienen células de mieloma que producen únicamente cadenas ligeras, mieloma de cadena simple. El 98% de los mielomas producen inmunoglobulinas, secretor, que pueden ser detectadas en estudios de sangre y orina. En muy pocos pacientes las células mielomatosas no producen ninguna inmunoglobulina, mieloma latente. Epidemiología a nivel mundial y epidemiología a nivel mundial. Epidemiología en México. Manifestaciones clínicas de la enfermedad. Manifestaciones clínicas. Daño a órganos blanco. Las manifestaciones de daño a órganos blanco son el criterio más importante para determinar que se trata de mieloma múltiple sintomático. Los principales síntomas se definen como CRAB e incluyen hipercalcemia, 18 a 30%, insuficiencia renal, 25%, anemia, 40 a 70%, lesiones óseas, bone lesions en inglés, 70%. CRAB. El daño orgánico conocido como CRAB, por sus siglas en inglés, se refiere a la evidencia de lesiones específicas en órganos blanco, atribuibles al trastorno subyacente de las células plasmáticas clonales. CRAB es el acrónimo de C. Calcio sérico mayor a 1 miligramo por decilitro. R. Insuficiencia renal. Aclaramiento de creatinina menor a 40 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados o creatinina sérica mayor a 2 miligramos por decilitro. A. Anemia. Hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro. B. Lesiones óseas. Una o más lesiones osteolíticas en pruebas de imágenes, radiografías óseas, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones o resonancia magnética. Daño a órganos blanco. Hipercalcemia. Se identifica entre el 18 y el 30% de los pacientes en el momento del diagnóstico inicial. Alrededor del 13% tiene concentraciones de calcio mayores de 11 miligramos por decilitro. Las manifestaciones clínicas son fatiga, estreñimiento, náusea, sed y confusión. El daño del riñón se incrementa por la precipitación del calcio en los túbulos renales. Daño a órganos blanco, insuficiencia renal. Alrededor del 25% de los pacientes tienen concentraciones plasmáticas de creatinina mayores de 2 miligramos por decilitro. La insuficiencia renal causa anemia, fatiga, oliguria y manifestaciones de síndrome urémico. Daño a órganos blanco, anemia. Es la manifestación clínica más frecuente. La hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro en el 73% de los pacientes, y la fatiga se presenta en el 82% de los casos. Daño a órganos blanco, lesiones óseas, bone.
El mieloma afecta de manera importante a los huesos del organismo. Los dolores óseos se observan en las 2/3 partes de los pacientes y el 70% de los casos presentan lesiones osteolíticas, osteoporosis o fracturas en el momento del diagnóstico. Daño a órgano blanco. Infecciones recurrentes. Los pacientes con mieloma múltiple están inmunocomprometidos porque sus células plasmáticas no son funcionales. Los niveles bajos de glóbulos blancos pueden aumentar el riesgo de contraer infecciones. Las infecciones constituyen la principal causa de morbimortalidad. Las más frecuentes son las pulmonares y las urinarias. La neumonía por neumococos es la infección clásica relacionada con el mieloma múltiple. Otras bacterias como estreptococos y estafilococos se aíslan cada vez más con frecuencia. También pueden ocurrir infecciones por hematophilus y por el virus del herpes zóster. Otras manifestaciones clínicas. Hiperviscosidad sanguínea. Los pacientes con mieloma múltiple pueden presentar otras manifestaciones clínicas como el síndrome de hiperviscosidad sanguínea. Este se produce en menos del 7% de los pacientes. Se manifiesta por cefalea, visión borrosa, somnolencia, epistaxis, sangrado gastrointestinal, púrpura e insuficiencia cardíaca. Y en el fondo de ojo se encuentra edema papilar, vasos retinianos en forma de salchicha y hemorragias retinianas. En la figura se muestra el fondo de ojo de un paciente con mieloma múltiple, en el que se observan los vasos en forma de salchicha y las hemorragias retinianas. Otras manifestaciones clínicas. Afectación del sistema nervioso periférico. El 5% de los pacientes puede padecer una alteración del sistema nervioso periférico provocada por la compresión de un nervio raquídeo. Las manifestaciones clínicas incluyen las alteraciones de la sensibilidad y las parestesias, que son síntomas inespecíficos que pueden presentarse como efectos adversos del tratamiento. La debilidad de los miembros inferiores, la dificultad para la marcha y la pérdida del control de los esfínteres son datos que indican un daño importante del sistema nervioso. Otras manifestaciones clínicas. Amiloidosis asociada a mieloma múltiple. El 15% padece amiloidosis, alteración causada por acúmulo de una proteína normal llamada amiloide. Al acumularse esta proteína, se dañan órganos y tejidos, lo que provoca insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, neuropatía periférica. La amiloidosis se considera un factor de mal pronóstico. Otras manifestaciones clínicas, síntomas inespecíficos y pacientes asintomáticos. Los pacientes con mieloma múltiple pueden presentar, además, síntomas inespecíficos como náusea, vómito, malestar general, decaimiento o pérdida de peso. En los pacientes asintomáticos, el mieloma múltiple se sospecha por la alteración en los exámenes de laboratorio, hipercalcemia, anemia o proteinuria. Exámenes complementarios. Exámenes iniciales, biometría hemática y química sanguínea. El estudio inicial de un paciente con sospecha de mieloma múltiple debe incluir biometría hemática completa, anemia, a veces trombocitopenia, creatinina, urea, albúmina, calcio, electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, deshidrogenasa láctica en suero, LDH. El estudio inicial de un paciente con sospecha de mieloma múltiple debe incluir biometría hemática completa, albúmina, creatinina, urea, calcio y electrolitos séricos. En el 90% de los pacientes, la velocidad de sedimentación globular está muy elevada. Entre el 60 y el 70% de los casos presentan anemia por infiltración medular. El recuento de leucocitos suele ser normal y en el 10% existe trombocitopenia. El paso de células plasmáticas a la sangre periférica es muy infrecuente y rara vez exceden el 5%, excepto en los casos de leucemia de células plasmáticas. Si se utilizan técnicas de alta sensibilidad, como citometría de flujo y reacción en cadena de la polimerasa, más del 70% de los enfermos tienen células plasmáticas circulantes. Exámenes diagnósticos en pacientes con sospecha de mieloma múltiple. Si se sospecha el diagnóstico de mieloma múltiple en un paciente, se le deben indicar otros exámenes como
velocidad de sedimentación globular, albúmina sérica, calcio sérico, cuantificación de inmunoglobulinas séricas, proteínas totales en orina de 24 horas y estudios para buscar lesiones en huesos. Si el resultado de estos exámenes es positivo o si existe una alta sospecha de la enfermedad por otros datos o sintomatología, como puede suceder en casos no secretores o plasmocitomas solitarios, se debe continuar el estudio y proceder a indicar estudios de imagen. Exámenes diagnósticos en pacientes con sospecha de mieloma múltiple. Investigación o zonas esqueléticas de distribución. Exámenes diagnósticos en paciente con sospecha de mieloma múltiple. Aspirado y biopsia de la médula ósea. Este solo puede ser indicado por un hematólogo, ya que es un estudio invasivo. Electroforesis de proteínas séricas y en orina. Inmunofijación de proteínas séricas y en orina. Detección de cadenas largas en orina, conocidas como proteína de Bence-Jones. Exámenes diagnósticos en paciente con sospecha de mieloma múltiple. Electroforesis de proteínas séricas. En la figura A se muestra un estudio normal, en comparación con la imagen B, que corresponde a un paciente con mieloma múltiple. El suero contiene diferentes proteínas, que pueden separarse en fracciones o zonas mediante un estudio llamado electroforesis. Las fracciones son albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. Este estudio se realiza para detectar una proteína monoclonal, es decir, que está formada por un solo tipo de células plasmáticas. Esta proteína también se conoce como M. En la figura se aprecia la diferencia entre una electroforesis normal, una hipergamaglobulinemia policlonal y un mieloma múltiple. La electroforesis de proteínas revela una banda homogénea en el 85% de los casos con mieloma. En el 15% restante, la prueba es normal. En los mielomas tipo inmunoglobulina G, el componente M suele migrar hacia la zona de las gamaglobulinas para dar lugar a una banda estrecha, mientras que en los de tipo inmunoglobulina A lo hace hacia la zona de las betaglobulinas para formar una banda más ancha. Exámenes diagnósticos en paciente con sospecha de mieloma múltiple. Inmunofijación de proteínas séricas. En la figura A se observa un patrón normal, no se aprecia componente monotípico. Mientras que, en la figura B, se observa componente monotípico IgA con restricción de cadenas kappa. La inmunofijación de proteínas séricas identifica el tipo de inmunoglobulina responsable de la aparición de una banda anómala en la electroforesis. Este examen evalúa el tipo de cadena pesada de inmunoglobulina, gamma en el caso de la IgG, alfa para la IgA y mu para la IgM, así como el tipo de cadena ligera kappa o lambda. Otros exámenes complementarios son biopsia de tejido para diagnosticar plasmocitoma solitario óseo o extraóseo, diagnóstico diferencial en tumoraciones, resonancia magnética, dentro de los nuevos criterios diagnósticos y para detectar lesiones osteolíticas de menor dimensión, tomografía computarizada, sin medio de contraste, para detectar plasmocitomas solitarios o lesiones osteolíticas, tomografía por emisión de positrones, PET-CT, viscosidad sérica, índice de marcaje de células plasmáticas, tipificación de los antígenos leucocitarios humanos, HLA, prueba de cadenas ligeras libres en plasma, fenotipificación mediante citometría de flujo o inmunohistoquímica del tejido de médula ósea obtenido por la biopsia, y densitometría ósea, no suele ser solicitado. Estudios que determinan el pronóstico. En la siguiente tabla se muestran los estudios que se utilizan para determinar el pronóstico de la enfermedad. Criterios diagnósticos de mieloma múltiple.